Listo, ya estamos en línea por el YouTube. Damos gracias al Señor por este tiempo, por este día más de escuela de oración. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Vamos a tomar este tiempo para orar, para que el Señor se glorifique, tome control de los cielos, de la tierra y de todo lo que hay en ella. Entonces vamos a adorar a nuestro Rey. Gracias, Señor, por este día, porque es un día de bendición, un día más, Señor, donde vemos tu presencia. Gracias, Señor, por esta escuela de oración. Gracias por los convocados a este llamado. Gracias por mis hermanas. Gracias por su vida, Señor, porque hacen un esfuerzo grande, Señor, al estar con nosotros aún en este tiempo que pudiesen estar durmiendo, Señor. Ellos hacen un esfuerzo grande, honro sus vidas, bendigo sus vidas. Te pido por mi hermana Luis y por mi hermana Merlis, Señor, que multiplique sus fuerzas. Aún, Señor, Gaby, que está en España, mira la diferencia de horario, pero sabemos que estamos conquistando un cielo en Europa. Señor, estamos conquistando un cielo allá donde ellas viven y sabemos que no hay distancia. Señor, se está abriendo un cielo, Padre, en respuesta a una necesidad. Señor, que el evangelio se predique en esta ciudad, en este país. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Hoy pedimos perdón por todas nuestras ofensas y nos humillamos delante de ti, reconociendo que nuestra vida te necesita, Jesús, que necesitamos tu espíritu para poder orar, para poder interceder. Necesitamos de ti, Señor, aprender de ti. Enséñanos a orar, Jesús, como tus apóstoles miraban y tú eres inspiración para ellos, Señor, el orar. Tú fuiste la motivación, Señor, en ellos de orar sin cesar, de orar, de aprender, Señor, de encontrar, Señor, respuesta a todas las cosas que tú demostraste en la tierra. Hoy te pedimos que nos enseñes a orar. Hoy queremos ser esos ejecutores, aquellos que ejecutan la voluntad de Dios en la tierra, como en el cielo. Hoy pedimos que venga tu reino, Señor, a Estados Unidos, a España, a todos los lugares en Perú, donde están nuestros hermanos, Señor, que se conectan y luego los que verán esta clase, Señor, diferida. Hoy los bendecimos y declaramos que tu espíritu alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Que hoy nos haces ver y entender las cosas que tú quieres que entendamos, Señor. Gracias porque un día nos escogiste, un día nos llamaste y nos estás capacitando y nos estás entrenando, nos estás enseñando a orar. Nos estás enseñando, Libi, Sojalá y Alaba Kanda. Nos estás enseñando a orar, Señor Jesús, cada día, a estar cercano a ti y aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón, Señor Jesús. Hoy te doy las gracias, Señor, por todos los estudiantes, por todo orador en el mundo, en las naciones de la tierra, en Venezuela, en todo lugar del mundo, Señor. Hoy yo te pido, Indilimi Soja Rabakaya, Rabakaya, Kenda Lava Soalaya Kanda, Rabakaya, Rabakaya. Que tu luz, Señor, venga y supla cada necesidad en nosotros, espiritual, emocional. Gracias, Señor, porque es un día de victoria. Hoy declaramos que es un día de bendición, que esta palabra viene a ser como martillo que golpea la piedra en nuestro corazón, Señor. Gracias por todos los que se están preparando para los últimos tiempos. Gracias por todos los que están siendo instrumento de Dios y boca de Dios en las naciones de la tierra. Gracias, Señor, por este tiempo donde disponemos nuestra vida para orar, para aprender acerca de la oración. Gracias porque nos escogiste, Señor, Rebelo y Son Baracaya. Bienvenida, hermana Jessica, bendiciones, Dios te bendiga. Hermana Saraí, bienvenida. No sé quién es. Bienvenida, mis hermanas. Damos inicio a la clase. Hermanita, Dios mira, buenas noches, Dios me la bendiga. Ahí hemos entrado con la hermanita Saraí, es de Argentina, la hermanita. Ay, de Argentina, qué bendición, que me alegro mucho, mi hermana. Bienvenida. Amada, buenas noches. ¿Eres de dónde? ¿De Perú? ¿Peruana? ¿De Argentina? Ay, qué bendición, pero radico en Argentina, gloria a Argentina. Dios.
Dios haciendo cosas gloriosas. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Mi hermana, bienvenida a esta escuela de oración. Bienvenida a este entrenamiento donde Dios nos está capacitando, donde el Señor nos está enseñando a orar. Y bueno, para mí es un privilegio servirle todo lo que hemos aprendido de Venezuela, enseñarles a ustedes. Ya tengo tiempo siendo intercesora desde que Dios me llamó. Y bueno, aprendí en Venezuela a orar por largos periodos de tiempo y aprender a interceder. Es el propósito del Señor en este tiempo, de enseñarle y todas estas herramientas que nos han enseñado en Venezuela. Mi cobertura es los apóstoles Guillermo y Gladys Pedrosa, en Ministerio Internacional Visión al Mundo, y bueno, gloria a Dios por tenerla aquí. Entonces, bueno, y vamos a darle continuidad a nuestras enseñanzas. Después te pondrás al día con los temas. Ya este curso está un poquito avanzado, pero si deseas entrar al de las 2 de la tarde o ver la otra clase también para que vayas orientándote en los temas para que le des continuidad a las enseñanzas. Saraí. Entonces, sí nos gustaría que nos compartieras tu experiencia como intercesor o estás aprendiendo a orar. Cuéntanos, Saraí, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con el Señor o estás recién convertida. Ayúdanos aquí a compartir tu testimonio para que nos vayamos conociendo. Saraí, ¿está por ahí? Bueno, la hermana como que no se está escuchando. Bueno, al final, bueno, entonces compartiremos el testimonio de la hermana Saraí, no te preocupes. Entonces, bueno, la clase anterior estuvimos hablando de lo que era un general de oración. El general de oración es una persona, ¿verdad?, que ha sido entrenada por Dios para permanecer, ¿verdad? Ya ha ganado batallas espirituales. Un general de oración se forma en la intimidad, puede ser un pastor, puede ser un profeta, un líder de oración que ha sido ya ejercitado. Entonces, cuentan los testimonios de la profeta, pues de cómo ella quería llevar esta visión de sanar las naciones a otras congregaciones, pero las barreras eran las denominaciones, ¿verdad? Las denominaciones, la doctrina que ellos habían aprendido. Entonces, ahí había muchas barreras que había, pero ella empezó a buscar la unidad y llevar esa impartición del ministerio de intercesión de lo que Dios le había dado a ella. Entonces, bueno, fue una experiencia bien bonita para ella de escuchar a otros guerreros de oración y de cada uno poder identificar lo que estaba aconteciendo en la región. Pues, justamente hablaba acá de Estados Unidos y de la Florida, y Dios le había llevado a Washington, a otras ciudades de esta nación, para poder llevar el ministerio de oración. Entonces, esos testimonios nos ayudan mucho porque es la misma herramienta que usamos actualmente para poder pedir perdón por las naciones. Entonces, ella nos da unas recomendaciones allí, que era pedir perdón, identificar el mal que había en ese territorio, pedirle al Señor que redimiera. Entonces, cada pastor daba la estrategia, ¿verdad?, dada por Dios para poder tomar esa ciudad. Entonces, bueno, eso pasó hace un gran tiempo y de verdad que ella habla de la experiencia de un general de oración que es más por su vivencia que no tanto por el conocimiento. El conocimiento es importante de aprender, ¿verdad?, de otros guerreros, pero no es como no tener nosotros nuestra propia experiencia de intercesión. Entonces, la vida de un intercesor es más por lo que ha vivido. Entonces, yo me recuerdo cuando yo en Lecherías, en Venezuela, yo empecé a hacer una escuela profética, y cuando el profeta explicaba todo, ya yo tenía entendimiento, pero no sabía cómo se llamaba lo que él estaba tratando de explicar. Y entonces yo pude entender que las cosas que él estaba explicando acerca de los dones, de cómo era la intercesión, tenía que ver mucho con lo que ya yo había vivido en experiencia. Pues. Entonces, bueno, ellos hablaban
de lo que era un general de oración. Entonces, un general de oración es una persona que tiene conocimiento, tiene un estilo de vida de oración, pues. Y son los que van al mando, ¿no? En lo que es la cabeza, van al frente. Solo podemos verlo, por ejemplo, la marcha para Jesús que se hace en Venezuela. No sé si otros países lo hacen, pero ahí siempre están al frente, son pastores allí, ¿verdad? Que están liderizando. Entonces eso es un general de oración, una persona que Dios capacita para poder permanecer largos periodos de tiempo. Entonces, bueno, aquí podemos ver diferentes testimonios de cómo ella le fue en diferentes iglesias, y su anhelo era pues que la iglesia se olvidara de cuál era su denominación, si era presbiteriano, si era apostólico, si era pentecostal. Lo importante era que la iglesia entendiera este mensaje, se recibiera lo que era buscar la unidad del espíritu. O sea, habíamos hablado de la unidad del espíritu, para que Dios pueda hacer algo en una nación. Y otro punto que estuvimos estudiando era de que no un solo ministerio tiene una revelación acerca de algo que Dios va a hacer, por decir, algo que Dios quiera hacer en Venezuela, por decir algo, ¿no? No solamente un ministerio como tal tiene la revelación completa, y vemos que hay muchísimos ministerios. Entonces Dios puede dar una estrategia a Visión al Mundo, a Maranata, Encuentro con Jesús, Jesús viene pronto. Entonces hay varios ministerios que tienen una revelación clara y todos complementan. Entonces se unen los generales a pedir perdón, se reúnen, ayunan para poder llegar a la estrategia, ¿no? Entonces, bueno, ese es el sueño del Señor. Ese es el sueño del Señor en Juan 17, donde Jesús dice que ora para que todos seamos uno. Y eso es lo que el Señor quiere, el Espíritu Santo está haciendo, que la iglesia sea una, que la iglesia puedan orar en el acuerdo, que seamos uno. Entonces, bueno, estamos ahí en la batalla de poder llegar a la unidad, amén, sin descuidar lo que estamos haciendo. Aunque veamos, yo decía, Señor, cómo son tiempos tan difíciles y ver que la iglesia todavía no está unida, ayúdanos a permanecer orando independientemente de que haya división en las congregaciones, sino de que podamos nosotros permanecer allí orando, pidiéndole a Dios por la unidad, aunque haya muchas oraciones allí que no han sido contestadas, pero llegará el momento en que la iglesia se una. Amén. Entonces, bueno, eso era el breve resumen de los del capítulo 3, que habla de los generales de oración. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar acerca de lo que son los ejecutores. Capítulo 4, lo que es un ejecutor. No sé si sabe alguien el concepto de qué sería para usted ejecutor. ¿Qué sería un ejecutor? Con sus propias palabras, ¿qué pueden entender con ese concepto? Merly, ¿te llega algo a la mente? Luisa, Jessica, ejecutor, ¿qué será eso? Alguien que determina, puede ser. Ajá, ok. Aquí dice Luisa que alguien que ejecuta, es que tiene fastidio de hablar. Ejecuta, esa palabra me recuerda los conceptos cuando yo estudiaba informática, porque la informática son así, como son traducidos en español, de ejecución, proceso, entonces de ejecutar. Bueno, la informática aquí presente dice que si ejecución Bueno, es ejecutar. y este concepto lo vemos mucho. Entonces, un ejecutor, Dios lo llama una persona que ejecuta la voluntad del Señor. Amén. Entonces, es un ejecutor. Entonces, como intercesores, estamos en la página 49. Mi hermana Saraí, luego te paso el libro para que vayas leyendo y vuelvas a leer el libro para que te vayas orientando un poco más. Amén. Temas que hemos hablado, ¿no? Entonces, los ejecutores como intercesores nos cabe una enorme responsabilidad. Dios ciertamente nos usará para ejecutar su voluntad en lo que ha denominado en el ámbito terrestre. Esto sucede porque
como explicó Bob White, es un intercesor, pues es un hombre que escribió muchos libros acerca de un general de intercesión. La ley de la oración es la más elevada del universo. Puede superar todas las demás leyes al sancionar la intervención de Dios. De esta manera, a causa de la ley de la oración, según lo define Bob, lo puede estar por encima de la rebeldía y de las malas intenciones. Dios puede actuar soberanamente sobre un mundo que se mueve en deseos egoístas. Los medios que utiliza Dios son variados y a menudo involucran a toda una serie de consecuencias de la oración. ¡Wow! Tremendo, porque Dios rige el universo por medio de la intercesión, por medio de la oración. Yo digo, Dios mío, si nosotros como iglesia descubriéramos esto, yo creo que Dios hubiera hecho cosas tan grandes, ¿verdad? Que todo Dios lo hace por la intercesión. Dios hizo todo el mundo por la intercesión. Estuvo allí, Dios Padre no estuvo solo en el momento de crear el mundo. Tuvo otros intercesores, tuvo al Espíritu Santo y tuvo al Hijo. O sea, no estaba solo en este asunto. Entonces Dios rige el universo es por medio de la intercesión. Entonces vemos las respuestas en la tierra es por medio del clamor de Cristo en los cielos y de una iglesia en la tierra intercediendo. Entonces está Jesús intercediendo ante el Padre, Señor, por favor, detén los juicios. Y está Jesús allí esperando que nosotros nos levantemos, intercedamos, velemos, oremos. Entonces están allí pues intercediendo ellos en los cielos para que nosotros podamos ejecutar la voluntad del Señor en la tierra. Entonces Dios puede cambiar el mundo por medio de una oración. Un relato bastante dramático acerca de los ejecutores de Dios en acción me fue contado por Mark Bayard, el presidente Vermont Bible College, o sea, un presidente de una universidad cristiana, pues, durante un banquete realizado por las informaciones en Casa Blanca de Washington. Más tarde, su esposa Donna completó los detalles. La historia comienza en una ciudad de estado de Virginia. Los habitantes de Christiansburg notaron una nueva construcción que erigían en una ciudad. Luego de un tiempo pudieron ver que tomaba forma en una torre de mezquita en el centro de lo que parecía ser el predio de una escuela. Algunos cristianos de la zona investigaron y descubrieron que un musulmán había obtenido fondos para construir un colegio para dar instrucciones, obteniendo fondos sobre la energía solar y enviarlos de regreso a la tierra para enseñar a sus compatriotas lo aprendido. Sin embargo, era evidente que los musulmanes tenían un programa oculto tras la edificación de la escuela. O sea, que los musulmanes tenían allí, o sea, hicieron una escuela, pero lo que estaban haciendo ya eran cosas malas, ¿no? Y eso se puede ver en todos los tiempos. Construían una mezquita para poder hacer trabajos pues, de ocultismo, espiritismo. Entonces, construían una mezquita y hacían planes para ubicar la comunidad de familias musulmanes y así traer Islam a la zona. Entonces, la gente fue alertada por Dios de la necesidad de oración, era variada. Dos intercesores que trabajaban en un almacén comenzaron a orar. Luego de oír lo que sucedía, tomaron una Biblia y fueron hasta el sitio de construcción y solicitaron permiso a los obreros que echaban el concreto para el cimiento de uno de los edificios para dejar en algo el lugar. Los obreros accedieron y fijaron su vista en la otra dirección mientras ellos colocaban una Biblia en la propiedad y lo reclamaban para el reino de Dios. Entonces vemos ahí un acto de intercesión profética, ¿verdad? Vemos que hay un acto, una manifestación de los profetas, de ese intercesor. O sea, bueno, voy a hacer un acto profético. La clase que habíamos visto en la clase de hoy, ¿no? De lo que era un decreto y lo que es accionar proféticamente, ¿no? A veces parece loco cuando Dios nos dice que caminemos, que declaremos, levanta tu mano, y a veces si no tenemos la fe necesaria o caminamos en obediencia al Señor, nunca Dios va a poder usarnos como unos ejecutores, pues, como intercesores proféticos, pues, porque para el mundo esto es locura. Pero cuando nos dejamos guiar por Él y pensamos, bueno, no importa que me equivoque, prefiero haber pensado que era Dios y no haber obedecido.
Entonces son cosas que a veces nos limitan a nosotros, ¿no? Entonces el intercesor es una persona que primero tiene que obedecer y tener fe, ¿no? Cuando queremos mover en ese nivel sobrenatural. A veces Dios te va a decir, mírale, anda y camina. A veces Dios, yo siento que camina en la mañana por esta ciudad. A veces Dios permite que no me pueda ir con mi hijo en el carro para que yo ore por la ciudad. Mira lo que me ha pasado. Entonces a veces sal temprano y tengo que salir una hora antes y para irme en el transporte público. Y yo digo, Dios mío, quiero dormir más. Y es justamente porque Dios quiere que ore. Y yo, wow, Señor. Entonces, así hace Dios moviendo sus intercesores, pues, que nos hace ver la necesidad, ¿no? Y a veces te muestra, te empuja a hacer algo. Entonces es poderoso, es tremendo, ¿no? Como estos intercesores entendidos fueron y llevaron una Biblia y hicieron un acto profético para que el reino de Dios viniera a ese lugar. Y reclamaban ese lugar para el reino de Cristo. Las iglesias locales oraban por la intervención de Dios en grupos de intercesión. A causa de los ejecutores llamados por Dios para orar por el cumplimiento de su voluntad, la ley de oración en acción desarticuló los planes del grupo anticrístico. Amén. Entonces, ¿cómo puede una iglesia detener los planes del maligno? En medio de un entendimiento, ¿verdad? Dios detén la mano del enemigo cuando una iglesia está entendida en lo que está aconteciendo, entendida en los tiempos. Entonces ellos levantaron ese clamor para que ese lugar no se levantara de diseños anticrísticos, amén, donde se adora al enemigo, donde se adora a Satanás. Entonces, a causa de un intercesor ejecutor. Sorprendentemente, lo que apoyábamos al Centro de Estudios Musulmán se quedaron sin fondos y la tierra y los edificios pasaron a posesión del banco, lugar donde quedó vacío, y lo que oraban pidieron a Dios que le usara para su gloria. Mientras tanto, otros grupos de intercesores en el otro lado se encontraban expuestos a otros proyectos inspirados por Dios. Habían estado ubicados en el estado de Ohio durante 30 años. La comisión administrativa de la misma sentía la necesidad de trasladar la universidad a causa de la situación económica de la comunidad local. Oraron juntos y le pidieron a Dios que le mostrara el sitio a donde debían trasladarse. La respuesta a esta oración fue dada mientras Mac Bayard conducía su automóvil en un viaje a las Carolinas, a través del estado de Virginia. Mientras viajaba por la ruta interstatal 81, su atención fue captada por unos edificios en Christiansburg, aunque no podía verse con facilidad desde esa ruta. A través de esta secuencia sorprendente de eventos, Mar se enteró de la historia cómo los musulmanes habían edificado el centro de estudio, el cual en ese momento se encontraba vacío. El Señor le ungió a los cristianos que le habían orado para que Dios utilizara el lugar para su gloria. Gloria a Dios. Amén. Queda la universidad cristiana sin lugar, ¿verdad? El banco tomó ese lugar y entonces estaba este sitio Islam y ellos tomaron esa acción y oraron para que Dios, reclamaron en el mundo espiritual este lugar para el Señor Jesús. Entonces a veces nos va a llevar el Señor a declarar lo que no hemos visto, hacer un acto de declaración profética. Entonces no tenían ni el sustento, no tenían el dinero. Entonces el Señor les urgió para que orara. El banco aceptaba vendérsela a Vermont por 2.500 millones. Por ello no tenía a su disposición una cantidad ni siquiera cercana a esa suma. En Ohio, los estudiantes oyeron acerca de la necesidad de un salto, se pusieron a la brecha y comenzaron a ayunar y orar 3 veces por semana y convocaron reuniones de oración temprana por las mañanas. Dios empezó a moverse a su favor finalmente. El banco comprador hizo contrato con el vendedor para informar que ellos depositarían $500,000 a la cuenta. Vermont para que la universidad tuviese la línea de crédito necesaria para financiar la compra del lugar. Durante esa transición de las secretarias del banco se aproximó Mar con sus ojos llenos de lágrimas y le relató cómo también había orado para que el lugar fuese vendido a la organización cristiana. Bueno, entonces podemos ver cómo cada
Ellos clamaron al Señor por la provisión del local, por la provisión de que el banco le prestara esa cantidad de dinero. Amén. Tuvieron fe para mover la mano del Señor. Entonces oraron hasta que la voluntad del Señor se cumplió. ¿Por qué necesita Dios que funcionemos como ejecutores en el ámbito terrestre? Porque debemos interceder. Para dar respuestas a estas preguntas debemos regresar al principio. La necesidad de un intercesor comenzó en el huerto. Este lugar puede parecer un campo de batalla fuera de lo común, sereno, bello, creado por un amoroso padre por sus hijos, pleno de relaciones de amor. Adán amaba a Eva y amaba también a Adán. Ambos amaban a su padre, paseaban en el aire de día, riéndose y disfrutando de la compañía del padre. Durante estos paseos había alguien que observaba con ira, celo y odio. Durante el tiempo de este enemigo miraba, a la vez tramaba la caída de esta relación. ¿Cuánto odio le producía a Satanás el hecho de que Dios había dado dominio a Adán? A partir de ese momento buscó entre ellos las mismas criaturas a las que Adán había dado nombre, una que pudiera servirle de instrumento para arrebatarle de las manos del hombre aquello que él mismo codiciaba: poder, autoridad, dominio, mandato sobre la tierra. Finalmente, en su búsqueda, Satanás comenzó a observar a la serpiente. Miraba su sutileza y consideraba su hermosura. Los otros seres creados presentaban atención, sonreían cuando hablaban. Satanás guardó el momento oportuno y astuciamente tomó posesión de esa espléndida criatura. Una vez que tuvo el control de la serpiente, comenzó a entrelazarse con la naturaleza del misma, con su habilidad, retorciéndose, pervirtiendo sus dones para lograr su malvado propósito. Satanás no hizo una movida inmediatamente para tentar a la creación suprema de Dios. Fue paciente y esperó hasta el hombre y la mujer tuviesen cómodos para sus papeles de dominio y tuviesen la guarda baja. Entonces, hoy escuchaba a la hermana Yesenia Ten, a la pastora Yesenia Ten, que dice, esas personas que andan apuradas, que siempre andan, no pueden escuchar a Dios. Por eso que siempre no es el problema, sino que siempre tropezamos con la misma piedra porque no escuchamos. Entonces Satanás es muy metódico para trabajarnos. Es metódico, siempre tiene una estrategia, siempre tiene una forma como engañar, ¿verdad? Porque esa es su naturaleza. Padre de la mentira, astucia, engaño, error. Entonces, debemos que andar con pausa y escuchar. A veces nos sentimos así, pues yo he pasado por procesos donde yo no escucho, trato de hacer las cosas en mi propia cuenta, entonces pienso que ese proceso viene de parte de Dios y no, es yo misma que estoy siendo tropiezo a lo que Dios quiere que haga. Entonces a veces tenemos que detenernos, ¿no? Y escuchar a Dios. ¿Cómo quiere Dios que hagamos algo? ¿Verdad? Que no nos dejemos que el Satanás con su astucia nos engañe, sino que podamos escuchar allí atentamente. Amén. Entonces Satanás no hizo una movida inmediata, él empezó a trabajar estratégicamente. Por eso que él dice que no ignoremos sus maquinaciones, pues ¿por qué? Porque él está diseñando, él es un estratega. Si no te agarro por aquí, te agarro por allá. Entonces nosotros no podemos ignorar sus maquinaciones, sino que seamos, ¿verdad?, mansos como la paloma y astutos como la serpiente, sino que estemos observando, estemos velando. Eso significa el velar. El velar no es solo estar despierto toda la noche, no, el velar es estar alerta a lo que está aconteciendo en el mundo espiritual, a lo que está aconteciendo en mi entorno, a lo que está aconteciendo en mi corazón. Entonces, eso es lo que significa el velar, estar atento a la forma y no apresurarnos antes de tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque de luego después vienen las consecuencias y entonces justamente porque no hacemos la cosa paso a paso como Dios nos dice. Queremos saltarnos y entonces, bueno, para ser esos ejecutores efectivos, esos intercesores efectivos, debemos escuchar al Señor. Amén. Entonces, estar allí atento a lo que Él quiere, ¿no? Que no nos apresuremos. Planificó lo que diría y cómo lo diría. Escuchó sus conversaciones y observó sus gustos.
Un día supo cómo hacer, usaría las mismas palabras que el padre había dicho a sus hijos para lograr el engaño. Entonces Satanás siempre, como conoce la Biblia, nos va a trabajar con la palabra, va a trabajar y nos va a engañar muchas veces si no estamos apercibidos. Y no podemos subestimar las obras del maligno, pensar que no nos puede engañar porque él es una serpiente, entonces tiene astucia, tiene engaño, tiene error, tiene confusión. Entonces, estar allí atento a lo que él siempre va a diseñar, lo que a ti te gusta. Por ejemplo, si Dios te dice, por ejemplo, las personas que tienen debilidad en ciertas cosas, te va a poner algo para que te lo lleves, o el hombre que está luchando con la adulterio, entonces le va a poner la que más le gusta, una compañera de trabajo o la que está en la calle. Entonces nosotros no podemos ignorar porque siempre vamos a ser tentados. Y justamente vamos a ser tentados en esa área donde ya Dios nos sanó. Amén. Entonces Dios nos sanó, pero debemos cuidarnos y huir de la tentación. Una tentación no se reprende, no se ora. He escuchado personas que dicen, hermana, pero es que yo estuve orando por esto y por qué me pasó. Porque una tentación no se va a reprender, simplemente huyo. Amén. Si Satanás te la va a poner así en bandeja de plata, yo me tengo que ir hacia el otro lado, huir de ella. Entonces, la oración es importante para que Dios nos libre del mal, pero la sabiduría, la acción es lo más importante. Apártate del mal, ¿verdad? Sigue el bien, y a veces es necesario, por más sustancioso que sea, por más bonito, por más fácil. No, yo prefiero estar poco, pero con una buena integridad, poco, pero a estar a cuentas con Dios. Entonces, debemos guardarnos del engaño de Satanás. O sea, el momento esperado había llegado. Eva había notado su belleza excepcional y él estaba hablando con ella para impresionarla con su sabiduría. En medio de una conversación amena, formuló la pregunta que había elaborado con tanto cuidado. ¿Es verdad que Dios les ha dicho que no debían comer de todo árbol del huerto? La serpiente, cuya habilidad verbal había sido pervertida y pulida por el malvado Satanás, convenció rápidamente a Eva de que Dios, el Padre, le había engañado. Ella comió a Adán, quien le había recibido completa instrucción de parte de Dios cerca del árbol, aún antes de que Eva fuese creada. Tampoco se negó. En lugar de esto, recibió el fruto de mano de ella y una mordida. Le regaló su mandato y fue despojado del dominio. Entonces Satanás se autoproclamó Dios de este siglo. Amén. Entonces ahí vemos la historia, cómo Satanás se ejecutó, cómo el hombre tiene la capacidad de dañar algo que Dios ha dicho, y cómo tienen la capacidad de poder, ¿verdad?, ser fructífero lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces así empieza la historia de este ángel caído, ¿verdad?, que quiso ser semejante a Dios y Dios lo disposicionó de su trono. Entonces, en 2 Corintios 4:4 nos dice eso. Al cortarse su comunión con el Padre, la humanidad necesitó desesperadamente de un intercesor. Como resultado de una caída, los humanos se hallaban bajo una maldición. Todas las generaciones venideras estarían bajo una maldición. Entonces, el Padre, por haber previsto el fin de la raza humana, había preparado un antídoto para el pecado, Jesús. Entonces ahí vemos el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, vino a ser ese ejecutor por toda la eternidad y seguirá siendo el intercesor, ¿verdad?, que en los cielos. Él tiene como nombre el Salvador, el apóstol, el maestro. Jesús tiene muchísimos nombres, pero es hermoso cuando le conocemos a él como intercesor. Empezamos a contemplar la belleza del Señor y ver, wow, cómo Jesús. A veces yo medito en eso, cómo Jesús intercede, cómo será la vida de Cristo, ¿verdad? Y una de las cosas que a mí me asombraban era, oye, Jesús sabe todo de mí. El Señor sabe todo de mí. El Hijo de Dios sabe, no solamente es alguien que vino a salvar el mundo y que fue crucificado y que está allí y que pronto volverá, sino el saber eso, de que está alguien intercediendo por ti, que ama a las naciones, que se sometió a un padre como
y que desea que nosotros gobernemos juntamente con Él. Entonces es poderoso saber eso, pues que Dios vino a traer el regalo a la salvación, pues Dios necesitaba un intercesor y ese vino a ser Cristo Jesús. Amén. Y Él es el primogénito de muchos intercesores. Él es el primero de todos los hermanos. Él es el primero que está en intercesión por nosotros. Amén. Y a sus discípulos les enseñó a orar. Y ellos vieron el ejemplo de Jesús, esa motivación de Cristo. Eso fue su máxima inspiración, cómo Jesús hacía los milagros. Entonces, nosotros tenemos que volver nuestra mirada y pedirle a Jesús, Señor, ayúdame a interceder. Y Jesús, intercede por mí. Jesús, ayúdame a poder permanecer en mi lugar de oración. Entonces, Dios creó a Cristo para liberar a las generaciones de las próximas de las maldiciones que ya venían por ley, pues, porque no había nadie. Dios miró entre muchos y no había nadie que fuese puro en la tierra y dijo, voy a enviar a mi hijo a la tierra. Voy a enviar al intercesor para que demuestre el ejemplo como hombre. No había maldad en él. Él se despojó a sí mismo, un hecho semejante a los hombres, y estando él en su condición de hombre, no estimó el ser igual al Padre como cosa que aferrarse. Dijo, bueno, yo voy a venir a la tierra y yo tengo el poder. No, dice que ese poder, sé que él se despojó, restringió el poder para hacerse manso y humilde. Jesús se despojó de su gloria y dijo, no, yo vengo a ser semejante a ti, yo vengo a padecer, a sufrir. Y Cristo, siendo el Cordero de Dios, el que es digno de toda alabanza, vino a aprender obediencia. Y nosotros tenemos que aprender obediencia. Y sé que Cristo, por todo lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces nosotros como intercesores a veces nos cuesta aprender obediencia. Entonces entramos en un proceso y entonces todo lo que nos dice Dios, bueno, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque para poder el Señor usarnos con poder. Entonces nos cuesta muchas veces aprender eso. Pero cuando nos armamos del mismo pensamiento, como dijo Pablo, de que él aprendió obediencia, dice que su clamor fue oído a causa de su temor reverente. Dios lo libró de la muerte a Jesús. ¿Por qué? Porque había un temor reverente, un respeto hacia el Padre, de hacer la voluntad del Padre. Porque a eso vino el hacer la voluntad del Padre. Entonces, un ejecutor viene a hacer la voluntad del Padre. Entonces vemos que aquí relata la historia desde un principio, cómo cae Adán, cómo cae Eva, cómo Dios forma, cómo viene ese primer intercesor a la tierra, que fue Cristo Jesús, a consumar todas las cosas para darnos ese legado, para que podamos entender con más claridad, ¿verdad? Que Él es el que fue, el que era y el que ha de venir. Entonces, había un final y vendrá un final poderoso, como dice Apocalipsis 13:8, que Él fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, ya el diseño de Dios, ya lo había hecho en los cielos, cómo fue el inmolado, cómo fue lacerado, cómo vivió el proceso en la tierra. Ya eso estaba escrito, solo traerlo a la tierra. Porque Dios antes de traer algo a la tierra ya lo pensó, ya lo diseñó en su mente, en lugares celestiales y luego se establece en la tierra. Isaías 59:16-17 dijo, y vio que no había hombre y se maravilló, que no hubiera quien se interpusiese y salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de coraza, como yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestiduras y se cubrió de celo como manto. Wow, ya ahí Isaías estaba teniendo una revelación de la armadura de Cristo. ¿Cómo era? Vemos que en Efesios 6 nos habla de la armadura, ¿verdad? Que nos revistamos del yelmo, la coraza de la salvación, calzados nuestros pies con el apresto, pero ya Isaías estaba teniendo una revelación de cómo iba a ser cómo iba a ser ese intercesor del mundo, que se iba a vestir como de justicia. Dice que sus vestidos, el vestido del Señor era justicia. La ropa de él esa justicia era su venganza, pues. Entonces,
La Biblia nos dice que cuando Dios venga, va a venir por una iglesia con sus vestidos limpios, ¿verdad? De lino fino. Entonces, a eso se refieren las oraciones justas, las acciones justas de los santos. Entonces, bueno, esa es la vestidura que nosotros tenemos que vestirnos. Un intercesor establece justicia. Diga conmigo, un intercesor establece justicia. Entonces, el intercesor va a establecer la justicia del Señor. Y dice en ese capítulo de Isaías 59 que Dios, no hay quien clame por la justicia, no hay, porque la iniquidad me separó al hombre de Dios. Hay mucha iniquidad en el mundo. Y si no hay alguien que clame con entendimiento de que no necesita Dios un hombre perfecto, sino un hombre disponible, que Dios no está mirando que cuánta elocuencia tengamos, sino una decisión propia de decir, Señor, aquí estoy con mis debilidades, pero úsame. De tener ese corazón como David, de ir todo el tiempo a su presencia, que Dios nos perdone en cada momento que fallamos. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que seamos esos intercesores, que nos vistamos con ese manto de justicia. Y sé que esa era su ropa, era la venganza. Me imagino cuando los demonios veían al Señor, digo, uy, aquí hay luz, aquí hay pureza, aquí está la presencia de Dios. Entonces, así nos miran las tinieblas a nosotros cuando nos revestimos de esa armadura y caminamos en justicia, y que sabemos que esas oraciones van a ser oídas en los cielos. Cuando caminamos en la justicia, ya habíamos hablado del tema de la justicia, ¿verdad? La justicia de un intercesor, de lo que son el poder que ocurre en una oración, cuando caminamos en justicia, cuando vamos a su presencia, cuando confesamos, cuando vamos rendidos a su presencia. Amén. No necesitamos esa perfección porque ninguno hay uno que sea en esta tierra puro, sino Jesús. Y nos hace puro a nosotros, ¿verdad? Dice que Dios se maravilló de que dijo, wow, Dios mío, ¿qué es esto? Hice la creación y cuánta maldad hay. Entonces, pero Dios tenía un plan poderoso a través de Jesús. Jesús traería salvación y libraría a la gente de su triste condición. Satanás no sabía lo que haría el Padre Dios, creador del universo, para contrarrestar su tortuoso plan. Aun cuando Dios le había dado un certijo para resolver en Génesis 3:15, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre ti y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A través de las edades, Dios hace preparativos para traer a la luz la salvación a través de su Hijo. Ciertamente Él es una respuesta al acertijo. También creo que se refiere a otra arma, una que está oculta, esperando ser develada después de la resurrección. Primera de Corintios 8 la describe como una arma que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado el Señor de gloria. Esa arma es la sabiduría. Cuando yo leí esto, lo entendí yo, Dios mío, esa sabiduría. Jesús es la sabiduría de Dios, dice en el libro de Efesios, que Él es la sabiduría de Dios. Entonces, que ni siquiera los príncipes, ni los poderosos, ni los presidentes, ni los que establecen leyes, ni los astutos, ni los malvados, pueden conocer esta sabiduría que solamente viene del Padre, de la luz, de donde no hay sombra ni de variación. Una sabiduría que es primeramente benigna, pura, amable, ¿verdad? No es injusta. Entonces, si ellos hubiesen conocido, nunca hubiesen crucificado al Rey de Gloria. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que nos ha dado esa sabiduría que viene de lo alto, y que Jesús es la resurrección y la vida. Es una arma poderosa, por eso que para los últimos tiempos necesitamos que la iglesia camine en la sabiduría de lo alto, en esa sabiduría. Por eso debemos pedir el espíritu de sabiduría y revelación constantemente, porque van a venir gente con muchos quebrantos, van a venir gente con problemas de transgénero, transexualidad, gente abusada, gente trastornada, gente con tantos que han ido a psicólogos, y hoy día vemos que hay muchas situaciones en este mundo. Pero ¿qué es lo que va a traer la dirección? ¿Qué es lo que va a traer la respuesta? La sabiduría de la iglesia, la sabiduría de lo que están buscando al Señor. Amén. Entonces, esta sabiduría también
importante para todo lo que Dios quiere hacer en los últimos tiempos, para administrar los recursos del Señor, porque Dios quiere desatar finanzas en la iglesia para poder hacer su obra en la tierra, pero quiere dársela a personas como con el espíritu de Salomón, que tenga la sabiduría para administrar las finanzas, para ayudar a un pueblo, para dirigir un pueblo. Entonces vemos el ejemplo de Salomón, ¿verdad? Yo creo que en estos últimos tiempos es necesario conocer la sabiduría del Señor, que es pacífica, que es benigna, que nos conecta, ¿verdad?, con el corazón de Dios. Amén, porque necesitamos el espíritu de la sabiduría para poder accionar en las decisiones, en las cosas que Dios nos está mostrando. Y la revelación necesitamos conocer. Amén, entonces necesitamos sabiduría y revelación para estos últimos tiempos. Esta es la iglesia del Señor Jesucristo, el ejército que ora. Este ministerio está vivo sobre la tierra hoy día, mayugando las obras del maligno. Uno de los casos más dramáticos que conozco de ejecutores en acción sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Fue extraído de las páginas de la historia británica. Fue descrito en el libro de Catherine Pollard. En septiembre de 1940 recibió informes de la inteligencia británica sobre la inminente invasión acerca de los nazis. Como las fábricas de nazis tenían la capacidad de producir aviones con mayor velocidad en los británicos. No cabía duda de que la real fuerza aérea sería superada numéricamente en gran manera. El ataque llevado a cabo a continuación contaba una gran cifra de superior de 200 bombardeos de nazis rumbo a Inglaterra. Solo 26 escuderos elevaron un suelo británico para hacerles frente. Luego, inexplicablemente, los discos de la diagrama de la pared comenzaron a correrse hacia este. La gran flotilla aérea nazi emprendía el regreso al punto de partida. Se hallaban en llamas 185 aeronaves derribadas y ellos estaban en retirada, milagrosamente en contra de todas las probabilidades logísticas. La Real Fuerza Aérea había ganado la batalla. Provenían sorprendentes informes de gran parte de los pilotos nazis derribados. Varios fueron interrogados sobre los motivos de su retirada porque solo habían sido atacados por 2 aviones. 2, exclamó un piloto. Habían cientos. Otro oficial le preguntó perplejo, ¿de dónde sacaron todos los aviones que introducieron la batalla de la Gran Bretaña? Los británicos que interrogaban lograban disimular su sorpresa. En realidad solo habían salido al encuentro la poderosa fuerza del bombardeo nazi con un mero puñado de pequeños y obsoletos casas de fuerza aérea. En ningún momento estuvo el cielo cargado de aviones en la Fuerza Real Aérea. Un oficial de inteligencia nazi fue capturado un tiempo después. Fue el que más se aproximó a revelar la naturaleza divina de los espejismos que habían confundido los pilotos de la línea aérea. Cada noche, al dar a las 9 del reloj, dijo nazi al oficial de inteligencia británica, ustedes ponían en funcionamiento un arma secreta que no comprendíamos, era muy poderosa y no hallábamos medidas de la naturaleza, del cómo se neutralizaba. Él tenía la razón, había una fuerza poderosa puesta en funcionamiento cada noche al dar a las 9, era una fuerza en una nación, en oración sincera en el corazón. Contra ninguna medida podría tener esperanza de prevalecer una nación en oración al omnipotente. Dios de la creación. Cada noche al dar a las 9 de la noche, el localizador de la torre del edificio del Parlamento, del pueblo de las Islas Británicas y de la comunidad británica, extendían en el mundo y detonaban el famoso momento de oración en silencio. Las oraciones de los ejecutores de Dios protegieron las Islas Británicas. Poderoso, ¿verdad? Como la oración de intercesores pudo detener el bombardeo que había entre estas fuerzas aéreas en aquel tiempo, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, imagínense desde hace tiempo, en las guerras que ha visto en las naciones, hay intercesores. Entonces, siempre hay un intercesor cuando hay una catástrofe, cuando se aproximan terremotos,
y yo me imagino los escuadrones de oración de los últimos tiempos, cuando ya se aproxime todo, cuando ya se levante el anticristo con poder, cuando se levante todas estas cosas que están escritas, ¿no? Para los últimos tiempos. Entonces Dios siempre tiene un escuadrón de guerreros para cada estrategia. Y podemos verlo cuando, ¿verdad? Cuando han acontecido sismos, cuando han acontecido lluvias, porque hay un grupo de intercesión ahí clamando al Señor. Cosas más no pasan justamente porque la mano de Dios paraliza lo que se está planeando en las tinieblas. Entonces, Jesús vino a ser el ejecutor supremo a causa de su muerte, entierro y su resurrección. Su muerte en la cruz, la cual destruyó el poder del pecado sobre los humanos, permitió la intervención divina en los asuntos humanos. Su muerte, entierro y su resurrección no solo nos dieron la posibilidad de integrar a la familia de Dios y ser adoptados como sus hijos, sino que nos devolvió la autoridad por medio del nombre de Jesucristo para establecer nuevamente el dominio de Dios. Él es el Dios de las segundas oportunidades. Jesús dijo, he aquí, doy potestad, doy a serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Lucas 10:19. Un precio que pagó Jesús antes de ir a la cruz. Hemos visto anteriormente que Dios se maravilló de que no hubiese quien interpusiese, y lo salvó su brazo. Isaías 59:16. Dios se maravilló de que no hubiera intercesor. Y así fue que Cristo tuvo que orar por el precio, antes de que pudiera pagar el precio. Wow, entonces, tremendo. La ejecución de Cristo en el mundo, cómo Él pudo cumplir los deseos del Padre, pues. Cómo Él pudo orar. Jesús oró antes. Jesús no fue, bueno, voy a sufrir. No tiene que orar antes, porque hay momentos donde nosotros vamos a ser probados, vamos a ser tentados, donde Dios le permite a Satanás ser probado. Entonces nosotros yo creo que Dios pone ese sentir, que vas a ser procesado, que vas a vivir una traición, que vas a vivir un proceso. Entonces, siempre no hará nada Jehová sin que nos lo revele. Entonces vamos a ser trillados, ¿no? Y entonces es orar para que nos ser fortalecido a los cambios que Dios va a hacer con nosotros. El soldado de la cruz había enseñado a sus discípulos la necesidad de orar. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Obvio que Dios había limitado una cierta cantidad de sus actividades a la respuesta de las oraciones de su pueblo. Si ellos no oran, no actuará. Es posible que el cielo tenga la voluntad de que algo suceda, pero el cielo espera y anima a la tierra a tomar iniciativa de desear el cumplimiento de esa voluntad y luego orar para que suceda. La voluntad de Dios no es ejecutada en la tierra por medio de una inexorable omnipotencia de fuerza destructiva que pasa por encima o ignora la voluntad de la gente de la tierra. Por el contrario, Dios ha decidido determinar su mano mientras busca una persona, un intercesor para suplicar, hágase tu voluntad en la tierra, en esta tierra, por aquella situación específica. Entonces, nuestras oraciones siempre deben ser que se haga la voluntad de Dios, completarla con la voluntad del Señor. Y vemos que desde que empezamos a hacer la escuela, siempre Dios vuelve a recalcarnos esto, que es un intercesor, qué es lo que Dios quiere, que no hará nada. Entonces, como que Dios está trabajando con nosotros todo el tiempo la voluntad. O sea, te estoy refrescando el conocimiento. Te estoy haciendo saber que necesitas orar por todo lo que vas a hacer, ¿me entiendes? Entonces, es tremendo porque siempre va a tocarnos esa fibra en nuestra vida que es la voluntad de saber que Dios no va a hacer nada. Y entonces a veces esperamos que Dios nos responda, Señor. Entonces tenemos que accionar muchas veces en decisiones, tenemos que accionar, tenemos que ser determinantes en ciertas cosas, ¿no? Entonces nosotros mismos somos tropiezos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. David no lo detuvo nadie, ni Goliat, ni Betsabé, ni Absalón. Lo único que lo podía detener a él era él mismo. Y sin embargo David dijo, bueno, yo conocí a mi padre y quiero hacer lo que él quiere, yo voy a hacer su voluntad. Entonces,
En la quieta sociedad del Getsemaní, Jesús aparece en un papel activo, aun cuando el Gólgota es quien recibe la acción de otro. En el Getsemaní es el acto principal, la voluntad. Pues. En este lugar es donde determina soportar él mismo los dolores de parto producidos por una exigente lucha en oración y forma activa de disponer su voluntad a lo que Dios realice su obra a través de él. O sea que en el Getsemaní, en ese lugar donde las uvas, ¿verdad? Saca el aceite, ¿verdad? Dios hasta los humos nos trilla. Entonces ahí vamos a pasar por ese Getsemaní donde tenemos que orar. Señor, ayúdame, esto es difícil, pero necesito pasar por el dolor. Necesito ser fortalecido. Señor, ayúdame. Entonces está ahí la lucha, pues, en nosotros de poder rendir su voluntad. A pesar del costo personal que esto implica, su espíritu atribulado se expresa en gemidos, clamor intenso y lágrimas. O sea, Jesús siempre estuvo haciendo una acción, ¿verdad? Una intercesión efectiva. Habíamos hablado que las oraciones efectivas son que orar en el conocimiento, orar en el espíritu, gemidos indecibles, ¿verdad? Dar a luz en los sueños. Entonces, eso es una oración efectiva cuando gemimos, cuando lloramos, cuando sufrimos dolores de parto por alguna situación, aún en nuestra propia vida. No estamos batallando con cosas que nos cuesta desprendernos. Señor, todavía tengo debilidad a esto, Señor, ayúdame. Entonces estamos en el Getsemaní hasta rendir la voluntad y pecamos y volvemos a la cruz y decimos, Señor, esto vuelve a acontecerme, todavía no he podido rendir esto. Entonces Dios tiene misericordia cuando confesamos que nos cuesta abandonar algo, dejar algo. La batalla se inicia, la intensidad aumenta. Las legiones celestiales se adelantan para ayudar, pero esto no es el campo de batalla de ellos, es de él solo. Su voluntad es atacada en todos los puntos y era sucedor como grandes gotas de sangre caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Aquí vemos la obra de Dios ejecutada según su propia voluntad. Dios establece su voluntad en el cielo y un hombre hace que sea también su voluntad en la tierra. El sacrificio en el Calvario sucedió porque en primer lugar, en el oscuro Getsemaní de las profundidades de su alma, el soldado de la cruz unió su voluntad a la voluntad de Dios para que sucediera. En la batalla del Getsemaní, Jesús intencionalmente fue a guerrear en los lugares celestiales para abrir el camino hacia el triunfo en el Calvario. ¿Puedes imaginar cómo se veía el campo de batalla en los lugares celestiales mientras Jesús luchaba en el Monte de los Olivos? Los ángeles de Dios se adelantaban resplandecientes, haciendo preparativos para la guerra más grande de la que jamás había logrado por las almas de la humanidad. Se respiraba actividad en todo el cielo. Creo que Satanás no pudo comprender de qué se trataba semejante convocatoria. Con seguridad le debe haber cruzado la idea de que se alistaba para salvar a Cristo de la crucifixión. Mientras tanto, que en el jardín Jesús obtuvo la victoria y fijó su rostro hacia el Calvario. Es interesante notar que así como la primera batalla por la salvación comenzó en un jardín, también esta vigilia final de oración tuvo lugar en un jardín. Jesús, el segundo Adán, volvió a traer al mundo perdido su posición de dominio. Wow, poderoso. En la cruz se cumplió lo pedido, expresado por el Hijo de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. El pago por todo pecado, enfermedad, infidelidad, desgracia, dolor del cuerpo y pena del corazón. Nuestra deuda fue saldada. Con un conmovedor clamor final, Jesús clamó, consumado es. En el hebreo, la palabra consumado testelestai. Es recuperada la autoridad a través de su muerte y su resurrección. Destruyó para siempre los principados y poderes más malignos, arrebatado las llaves de la muerte y de la vida, y triunfó sobre todos ellos. Aleluya. Cuando llegue el cielo, quiero ver una repetición instantánea de la mirada del rostro del eterno enemigo de nuestras almas en el momento en que perdió las llaves del cielo. Poderoso, como Dios, ¿verdad?
nos hace entender, ¿verdad? Y cuando nosotros entendemos lo que pasó, lo que Jesús hizo, podemos movernos con mayor autoridad, con mayor poder, caminar en esos niveles de autoridad cuando nos sometemos a la voluntad del Padre. Entonces, luego de la resurrección, Jesús se encontró con los apóstoles y le dijo, en Marcos 16, 15, 18, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no te oyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si vivieren cosas mortíferas no les será daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esencialmente, Cristo Jesús les lanzó las llaves en el momento de su ascensión a las alturas para ocupar su posición de intercesión y dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, eso haré. Nos entregó las llaves de las puertas de prisiones de la tierra, las llaves para poner libertad a los cautivos, cualquiera que sea su cautividad. Hoy día, al usar su nombre, a orar y para que sea hecha su voluntad en medio de su palabra. Nosotros los ejecutores de su voluntad en la tierra. Los seres humanos pueden ahora cumplir su cargo que les ha asignado por Dios en el jardín con sojuzgar la tierra y señorear sobre ella en el nombre de Jesús. El campeón resucitado, mientras que al mismo tiempo discernimos y oramos por su voluntad, por medio del acto de tomar dominio sobre las obras de Satanás en la tierra y orar en el nombre de nuestro Rey, establecemos su voluntad en la tierra como en el cielo. Nosotros en el acto de intercesión somos embajadores plenamente investidos de total autoridad para orar por parte del poderoso y temible Dios del universo. Es vital importancia que los intercesores de América se levanten, amén, y ejecuten la voluntad de Dios en nuestra nación. La iglesia debe ir al cuarto de guerra en oración para hacer frente a la marea del pecado y corrupción que se nos ha invadido en nuestra tierra. Necesitamos esto con desesperación. Hay la urgencia de Dios de poder tomar el pecado, de asumir el pecado del mundo de la iglesia, presentarlo delante del Padre Celestial. Tenemos esa autoridad. Dios nos ha dado poder, nos ha dado dominio para poder en su presencia y justamente con él gobernar en los lugares celestiales. Muchos de los que estamos involucrados en los ministerios de oración tomamos conciencia de la urgente necesidad de oración por nuestra nación. Desde entonces muchos han tomado como norma orar para que la rectitud habite en nuestra tierra y pedir que Dios y su misericordia esté sobre Latinoamérica. En el nombre de Jesús nos ha sido dadas las numerosas claves para poder comprender el actual estado de nuestra nación. Una de ellas es que al principio de los años 60 Dios derramó su espíritu sobre la iglesia. Por eso estamos tan ocupados en el maravilloso despertar que nos alejamos del gobierno. Básicamente entregamos el gobierno a los humanistas y ateos. Por ejemplo, en 1962 dormitábamos mientras la Corte Suprema quitó en nuestras escuelas la oración y la lectura bíblica. Actualmente cosechamos torbellinos por causa de nuestra falta de responsabilidad. Pero Dios nos muestra cómo reclamar aquello que había sido cedido. Examinemos los asuntos de oración, generales de intercesión. Su propósito era el derribar sistemáticamente las fortalezas que habían obstaculizado el movimiento de Dios en Arizona. David Barton era orador por las mañanas. Él nos relató que solamente en el año 1962, 39 millones de estudiantes y más 2 millones de maestros hubieran impedido el hacer que las escuelas públicas hubieran hecho desde la fundación de nuestra nación, ofrecer un poco de momentos de oración. David dijo que la oración que había sido desatada, declarada simplemente, Dios Todopoderoso, reconocemos que dependemos de ti, suplicamos tu bendición sobre nosotros, nuestros padres, nuestros hijos y nuestros países. Mientras él hablaba, comprendíamos una cosa temible a causa del pecado de las condescendencias con respecto al gobierno. Nuestra nación y nuestros hijos estaban en un estado desastroso. Él dijo que las puntuaciones de exámenes y actitud académica decayeron notablemente en toda la nación.
En 1963, la actividad sexual prematrimonial de los estudiantes han tenido incrementos de más de 200 embarazos producidos por fuera del matrimonio. Los casos de gonorrea han experimentado su aumento, supera los 200%, de números de suicidios ha incrementado una cifra por encima de 400%. Podemos ver estas historias de todos los casos que se levantaron justamente porque no se accionó, justamente porque no se accionó en el momento preciso. Entonces, bueno, hoy lo vemos en las naciones de la tierra. Hoy podemos ver, ¿verdad?, que todos estos problemas que están aconteciendo, las leyes que se están estableciendo, ¿por qué? Porque no hay un grupo que tenga ese accionar, ¿verdad?, tenga ese entendimiento de estar orando constantemente. Entonces, podemos ver las cosas que están aconteciendo en las naciones de la tierra. Entonces, es tremendo, ¿no? Como Dios nos está llamando a nosotros que podamos funcionar en esto en distintas maneras, en lo nivel social, en lo nivel cultural, en todo lugar nos está llamando a orar, a tomar la decisión de tomar estos asuntos de la intercesión y poderlos traerlos a su presencia. Entonces, tremendo. A medida que se ha dicho de las prensas, que es el boletín de las calificaciones de cristianos, al leer las noticias locales, podemos determinar la eficacia de la obra que desarrollamos como intercesores. A menudo animo a la gente a usar las noticias como guión de oración. Entonces, no podemos quedarnos nada más allí, sino que miremos la noticia y estemos viendo qué está aconteciendo en el mundo. Amén, sino que estar viendo lo que está aconteciendo y llevarlas a la presencia de Dios. Entonces, bueno, este tema de verdad que nos orienta muchísimo para entender más lo que es un intercesor profético, lo que es un ejecutor, la manera de Cristo, ¿no? La forma como Jesús, cómo Dios revela el plan y cómo lo ejecutó, ese plan perfecto. Entonces, que podamos entender más cuál es nuestra posición en nuestra vida como intercesor. Es lo que el Señor está hoy hablándonos, pues, que estas historias que ellos revelan con años, revelan con episodios de cosas como en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial había gente intercediendo. Entonces, bueno, estas cosas nos alertan y nos dan una breve orientación a cómo nosotros podemos ejecutar los planes del Señor, ¿no? Y nos habla cómo Jesús pudo ejecutar su voluntad ahí en el Getsemaní y cómo Dios nos pone como esos abre brechas, abre camino en los lugares donde estamos. Entonces, bueno, es de gran importancia para nosotros, pues, poder ser esos gestores efectivos que Dios está buscando para estos tiempos. Amén. Entonces, bueno, hasta acá este tema no es tan amplio, ¿no? Porque habla más que todo son de relatos, historias, pero nos da un entendimiento, ¿no? De lo que es un ejecutor. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna experiencia de cómo podemos ser esos instrumentos en las manos del Señor. Si hay alguna duda. Entonces tiene que ver, este tema tiene mucho que ver con lo que es la intercesión profética. Tiene que ver mucho el accionar, ¿verdad? El estar claro en los lugares celestiales. Yo tengo una duda. La explicación que, uno de los puntos que hablaste cuando estaba explicando la hermana de que ahí en el libro, que la batalla se dio, o sea, hubo una batalla porque hubo una victoria que se dio cuando Satanás pues le quitó la autoridad a Adán, ¿verdad? En el jardín, eso lo entendí, pero la otra parte de que también, o sea, como que Jesús lo había como tomado en un jardín también, eso no lo bueno, justamente porque en el Monte de los Olivos era un jardín.
Ah, eso es lo que le estaba diciendo a Luisa. Debe ser que el Monte de los Olivos era un jardín. Era un jardín, entonces se ve como todo, porque Dios es un Dios profético, ¿verdad? Siempre, que todo empieza como familia y todo termina como, si vemos en el libro, en la Biblia, todo empieza con una familia y todo va a terminar con una familia. Entonces, Dios nos revela la historia desde el principio hasta el fin. A veces yo no entiendo la forma, ¿verdad? Cómo Dios nos habla, ¿no? Y yo leo Apocalipsis como que algo que ya vivió, algo que va a acontecer, pero es la revelación de Cristo para el apóstol en ese momento. Entonces uno se queda ahí pensando en eso, ¿no? Cómo Dios revela cómo van a ser los últimos tiempos. Entonces sí, justamente eso tiene que ver que en ese momento de Getsemaní, Jesús en ese lugar, en ese huerto, entregó su voluntad, clamó, dice que gimió, intercedió hasta lo sumo para que Dios cumpliese su voluntad. Amén. Ese es el máximo ejemplo, pues siempre mirar eso en nuestra mente, como yo digo que aprender como hacer como Jesús es siempre ver su vida de oración y cómo podemos contemplar la vida de Cristo como intercesor leyendo, ¿verdad? Lo que dice Mateo, el libro de Lucas, cómo Jesús fue, cada vida que fue enseñando, fue anunciando, fue enseñando a orar, enseñando a tantas parábolas. Entonces, Él vino a dejarnos ese ejemplo como ejecutores. Amén. Entonces, bueno, entendemos la raíz de todo, como Jesús fue muy estratego, y dice que lo que más me impacta es esto, pues que si hubiesen conocido los príncipes de este mundo esta sabiduría, nunca a él lo hubiesen crucificado. Entonces, es importante conocer la sabiduría de Dios para poder orar, pues estar ahí clamando por la sabiduría en los momentos de intercesión. Entonces, necesitamos... ¿Sabes qué? Hace un tiempo estábamos averiguando sobre algunos nombres o en hebreo original, allí de la Biblia, pues, cuáles eran los términos originales. Y resulta que nos sorprendimos cuando leímos que serafín significa serpiente. Wow. Y date cuenta que lo que tentó a Satanás era un querubín protector. Tremendo, wow. Yo me quedé, ¡guau! O sea, serafín significa serpiente. Sí, en español. Eso lo viendo, yo estoy haciendo un devocional en la Biblia, pero de estos que es de leer la Biblia completa, pero yo voy súper despacio. Lo único es que me gusta porque tiene a veces videos donde te explican, por ejemplo, empiezas el libro de Isaías, entonces te da un pequeño video de lo que cuenta Isaías. Me gusta porque lo hacen así como en dibujitos y te van explicando. Y entonces entre eso dieron un pequeño video acerca de lo que eran los serafines y me llamó tanto la atención que le presté mucha atención y después aparte fui y busqué y le digo, Merlin, mira, esto significa esto, qué fuerte. Sí, que no son como la Iglesia Católica nos los ha enseñado, que no son bebés, ni muñequitos dulces, ni nada de eso, son seres fuertes, o sea, son... Que pueden ser animales, o sea, pero sí, que no tienen explicación tal cual es esto, porque claro, dice, tiene 6 alas, pero con 2 se tapan la cara, con 2 se tapan los pies, y dice, pero eso no tiene explicación en mi mente. Es tremendo porque si tú ves el libro de Daniel, hablando de Cristo, ¿verdad? El Hijo del Hombre dice que tiene 7 ojos, que tiene cuernos, y yo digo, Dios mío, pero si se supone que es el Hijo de Dios, ¿por qué tiene 7 ojos? Lean el libro de Daniel donde habla de que es el Hijo del Hombre, ¿no? Y él habla que él tiene 7 ojos, que tiene cuernos, que tiene esto, entonces, claro, eso tiene un símbolo profético, tiene los 7 espíritus del Señor, los 7, habla del número perfecto, pues entonces, que cordero como león, entonces siempre hay todo tiene un significado. O sea, yo estaba leyendo el libro de Daniel y yo decía, Dios mío, habla allí de que el anciano de días, ¿no? Que
que el anciano de día es el Padre Celestial, el único que tiene la capacidad de desatar los sellos, el único digno, el único que es hallado fiel, Jesús, va a tener el poder sobre toda la tierra en los últimos tiempos. Entonces yo leía eso, yo digo, Dios mío, poderoso eso, lo del anciano de día, ¿no? Y hace días yo escuchaba una hermana que daba el testimonio que cuando hubo el derrumbe en Venezuela, cómo Dios cuidó a unos niños. Y a mí lo que me vino a mi mente fue porque se vino un anciano y los cuidó durante todos esos niños en una demolición, que es el río se arrastró un poco de casa y esos niños estaban en una casa y dice que a él los cuidó un anciano. Yo dije, lo que mi mente me ayudó fue, lo que me llegó a mi mente fue el anciano de día es el Padre. Amén. Y yo dije, wow, el Padre los guardó. Entonces cuando vemos en el libro de Daniel que Jesús se acerca al Padre allí en ese momento donde van a acontecer todas las cosas. Es el único que tiene la capacidad de restaurar la dignidad en la tierra. Jesús es el único digno. Entonces, eso es poderoso cuando entendemos que esos misterios, ¿verdad? Que Dios nos revela. Entonces, también nos dice que la serpiente era un animal que Dios creó, pero Satanás lo pervirtió. Entonces, hay muchos temas que tienen que ver con eso, pues, con las señales que Dios está hablando. Pues son temas ahí más profundos, ¿no? Pero bueno, gloria a Dios porque no. Y en cuanto a la sabiduría, el Proverbios también habla de la sabiduría del mundo, que la sabiduría, entonces existen dos sabidurías. Existe la sabiduría de Dios y existe la sabiduría del mundo. La sabiduría que es Jesús, que es esa sabiduría que es alta, que es como la que tú explicaste, es buena, hermosa, misericordiosa, justa. Y está la sabiduría que el mundo te enseña a que seas astuto, a que seas, exacto, a que tengas malicia, maldad para conseguir las cosas, que no es justa. No es justa, que es como que, bueno, pagan todo justo por pecadores, una cosa así. Y en cambio Dios lo que enseña es que si aunque sea uno, hubiera un justo, yo perdonaría esa ciudad. Wow. Al revés todo es al revés, todo es al revés. En eso Dios nos dice que nos diferenciemos del mundo, porque quizás en el mundo y nuestra naturaleza sin el Señor quiere defenderse, actuar por venganza. Me hiciste, pues yo te voy a hacer. Sin embargo, el Señor dice, pon tu otra mejilla, perdona, ayuda. Entonces eso es lo que nos diferencia, pues, a la manera como respondemos ante las ofensas. Es lo que el Señor nos hace ver, pues, que caminemos en esa sabiduría que no es humana, sino que es benigna y pura. Y vemos que cuando pongo referencia a Daniel, porque Daniel llegó a ser un intercesor que estuvo en Babilonia, pues en unos tiempos donde, justamente como en estos tiempos, donde está el rey de las riquezas, donde está lo político, donde está lo religioso, y vemos que Daniel tenía un espíritu superior. Amén. Un espíritu superior, el espíritu de la sabiduría. Daniel, mi hijo amado, por cuanto has venido a mí, yo derramo sobre ti espíritu de sabiduría. Eres entendido en los tiempos. O sea, la vida de Salomón refleja sabiduría, riqueza, poder, dominio, ¿verdad? Gente que vienen de un linaje poderoso para poder interceder. Tenían un espíritu distinto. Y eso es notable cuando alguien tiene un espíritu de sabiduría, tú lo notas, su forma de reaccionar, su forma en cómo opera, ¿no? Cómo resuelve los asuntos, cómo te desenvuelves. Entonces, ahí podemos ver que estamos creciendo en sabiduría, estamos llenos de Cristo, está la persona de Cristo en nosotros. Cuando empezamos a resolver tantos problemas, tantas situaciones que puedan ver pues, en nuestra vida con los demás, entonces empezamos a caminar en ese entendimiento que viene por el Espíritu. Es importante pedirle al Señor siempre que derrame sobre nosotros la sabiduría que primeramente viene del Padre de las luces, donde no hay sombra ni variación. Donde, claro, donde Dios te habla y así esto lo dijo el Señor, y Dios empieza a aclarar en medio de las tinieblas y empezamos a pensar diferente. Es hermoso cuando
alguien, es muy notable cuando alguien tiene este espíritu. Yo lo puedo percibir en persona y wow, yo me quedo impactada porque digo, Señor, quiero caminar más allá, dame más, quiero ser más sabio en esto, caminar, porque el principio de la sabiduría es el temor, pues, al Señor. Caminar en el temor al Señor es lo que nos ayuda a ser sabios. A ver, entonces tú dices, bueno, si me meto en este problema o si me hago esta negociación, eso me va a traer una consecuencia. Entonces la persona que camina en sabiduría puede mirar la consecuencia inmediatamente, lo ve. Si me voy a esto, si me voy caminando, me puede pasar esto. Eso es sabiduría. Y el sabio aprende de los errores de los demás. No, a fulano le pasó esto, yo me aparto. Sí. Sin embargo, la inteligencia aprendes de tus mismos errores, pero cuando tú ves el error en otro y temes, y entonces ahí tú estás viendo la sabiduría que viene del Padre. Pues. Entonces, Dios operando a través de nosotros, de Jesús a través de nosotros. Entonces está la revelación de quién es Él, cómo van, qué es lo que Dios quiere mostrar y aplicarla a nuestra propia vida. Entonces, bueno, la iglesia en este tiempo necesita, todos necesitamos, es la gran necesidad de los últimos tiempos, la sabiduría para todas las cosas. Y otra palabra que hemos estado estudiando y mencionando bastante desde que comenzamos en la escuela es conocimiento. Y me puse a buscar un montón de versiones la palabra con ese versículo. Y entonces hay versiones donde dice conocimiento pleno, no solamente dice conocimiento o un conocimiento total de Cristo Jesús, o sea, de la revelación de Cristo Jesús en nosotros. O sea, que no es superficial, no es como yo conozco a Luisa, sino la conozco tanto que sin verla, o sea, sin nada más la escucho, ya yo sé cómo ella se siente. Wow. O sin preguntarle cómo estás tú, ya yo sé, ella está bien, ella está mala, está raro, o sea, es un conocimiento profundo y yo me quedé como que, wow, me falta muchísimo, nos falta Nos examinamos y decimos, nos falta, pero vamos caminando en eso, ¿no? De ser la imagen de Cristo, de que Cristo se ha formado en nosotros. Eso es lo que el Señor quiere que el fundamento de la iglesia es su Hijo, que nosotros seamos portadores de Cristo. De la medida vamos a ser medidos por Dios a la estatura de ese varón perfecto. Cuando Dios habla de un varón perfecto, se habla de un hombre que ha sido perfeccionado por Dios en el amor, pues. Entonces, nos compara con ese varón perfecto. Entonces, siempre doy el ejemplo que en una escuela de oración hace muchos años que Dios me mostraba una pared que se estaba pegando con cemento y vi eso se llama nivelador en Venezuela, no sé cómo lo llaman en otras naciones. Es como una reglita que tiene una de agua, ¿verdad? Bueno, tú eres ingeniero y sabes, arquitecto, y Dios me trajo esa imagen así tan palpable y hablaba de eso, pues que Dios estaba construyendo un edificio y que el nivelador era Jesús. Amén, sí. Y yo dije, wow, eso me vino hacia la mente y lo entendí, pues porque vino primeramente a mí y pude decir eso en la escuela, pues de cómo es cómo Dios nos compara, cómo Dios nos mide, cuánto hay de Jesús en nosotros. Entonces debemos anhelar esa sabiduría que confunde al hombre, que confunde al mundo, que va a confundir a los príncipes de este mundo, y esa sabiduría es Cristo Jesús. Sí, y en la palabra lo dice que Jesús es la plomada. En los tiempos antiguos no había un nivelador o un nivel. Se usaba, era un objeto hecho de cobre o de un metal fuerte y se guindaba a un hilo y eso se colocaba en las paredes y eso te daba la línea por la cual te tenías que guiar para hacer las paredes rectas. Y en la palabra de Dios dice, creo que es en Proverbios, no me acuerdo dónde sale, pero dice que Cristo es la plomada, es la medida de la justicia. La medida de justicia, wow, tremendo, ¿no? Eso merece la piel porque es algo que el Señor está formando en nosotros como iglesia. Y entonces eso quiere decir que vamos bien. Amén. Que vamos bien porque estamos en el mismo sentir, en el mismo pensamiento. Estamos buscando todos hacer su imagen. Entonces eso es el deseo del corazón del Señor
del Espíritu Santo, pues formar una iglesia, revelar a Cristo en nosotros. Entonces, él está comprometido con el Espíritu Santo de formar una iglesia, una novia sin mancha y sin arruga. Amén. Entonces, bueno, poderoso este tema, de verdad que nos recuerda a Dios cuál es nuestro fundamento, cuál es el máximo ejecutor por excelencia en la tierra, ¿no? Entonces, bueno, este tema hoy lo concretamos porque mayormente son episodios que nos ayudan. Entonces, bueno, aquí culminamos el capítulo 4. La semana que viene vamos a hablar de lo que es el ministerio de intercesión. Que esto lo completamos, lo vimos en el libro de Atar y Desatar, pero aquí hay otras cosas que nos orientan más. Me gusta mucho porque cada experiencia de un intercesor es como que te alumbra el entendimiento, es como que te hace ver, te aclara más el panorama en cuanto a tu llamamiento. Amén. Entonces vamos a hablar de lo que es el ministerio de intercesión o el don de la intercesión. Es lo mismo, pues el don o el ministerio de intercesión. Entonces, bueno, hasta aquí este tema, mi amada Jessica. No sé si tienes alguna pregunta, mi amada, con respecto a la clase, alguna duda. Jessica. No, muy interesante la clase. ¿Entendiste algo? ¿Sí? Sí. ¿Tienes alguna duda? No. ¿Algún aporte? ¿Cuánto hace una oración, nuestro clamor, cómo interceder? Decir, cómo puede paralizar muchas cosas, ¿no es cierto? El clamor. Ay, qué bello, sí, eso es importantísimo, cómo puede paralizar tantas cosas, ¿no? Pensamos que los catástrofes o las cosas que están socialmente aconteciendo, la intercesión de la iglesia no tiene nada que ver, pero sí es importante en las decisiones de gobierno, saber que se está creando una ley, de saber que se está haciendo cosas para destruir. Nosotros tenemos la autoridad de poder orar, ponernos de acuerdo y se derriban los planes, pues. Entonces, cómo se creó esa escuela musulmán para que los hicieran trabajos anticrísticos, derramamientos de sangre, y cómo se unieron estos intercesores entendidos, oraron y no se concretó, sino que esa escuela fue tomada para llevar a las cosas espirituales. Fueron muy sagaces estos intercesores, entendidos, ejecutores proféticos, llevaron la Biblia y hicieron un acto profético, como Dios le guió en ese momento, pues porque una intercesión profética, una acción profética es como Dios te dirija. Te puede decir, lanza una piedra, echa aceite, entierra un palo, lo que tú quieras, pero es un acto, un símbolo que te está diciendo, aquí se establece el reino de Dios, como lo hizo Moisés con sus manos, como lo hizo con la vara y sacó agua de la roca. Entonces, Dios siempre nos va a inquietar a hacer un acto. Entonces, cuando caminamos en este entendimiento profético, pero le creemos y obedecemos, Dios nos va a usar. Amén. Entonces es importante que el intercesor profético se deje usar por el Señor, primeramente, y saber, sé, que Jehová me llamó, que me quiere usar. Así te llamen loco, así tengas miedo de equivocarte, y si te equivocaste, bueno, sigue creyendo en el Señor. Entonces a veces nos cuesta. Pues, yo hace rato en la tarde compartí la historia, creo que la he compartido con ustedes de mi testimonio cuando Dios me llevó a profetizar y hablar en el nombre del Señor. Me equivoqué porque no tenía los conocimientos bíblicos claros, me equivoqué y di una profecía y bueno, me querían como matar en ese momento, que trágame, llévame, Señor. Pero y podemos ver que eso nos pasa a todos, no vamos a equivocar cuando viene un mensaje de Dios, pero eso no nos puede detener porque en el equivocar no vamos a aprender. Amén. Entonces, aunque oremos y no se cumplió, aunque oremos y otro recibió antes que yo, también tocamos ese punto, ¿no? De que a veces oramos por alguien y recibe la bendición primero que nosotros y nosotros ahí en la espera. Y eso se trata de la intercesión, ¿no? Oramos para que otro tenga una vivienda o se case o tenga hijos y otro recibe más pronto. Entonces se trata de darse, pues de eso se trata la vida de un intercesor, ser esos ejecutores efectivos, de tener la mano del Señor. Entonces, bueno, amada, este tema ha estado bien bonito. Nos afirma más el Señor en Cristo Jesús. Amén. Bueno, si tienen las peticiones de oración, ¿alguna duda? ¿Alguna petición?
Bueno, yo por las naciones, porque Ahorita vamos a orar por las naciones. vamos ahora por las situaciones, los temblores, las lluvias, todas estas cosas que están Merly, vas a pasando. elevar esa oración te voy a darla para que ores ahí y empieces y te vamos a apoyar. ¿Quieres orar, Luisa? Luisa no me quiere orar. Quiero orar para que te actives ahí en el juego. Tiene ganas de orar. ¿Quieres orar o no quieres? Okay. Sí, bueno, vamos a orar por los intercesores, vamos a orar por fortaleza para nosotros, que el Señor nos afirme en este llamado, nos ayude. Y bueno, vamos a estar. Salud para las familias. Salud también. Y Jessica, ¿por qué quieres que ore mi hermana? Por la hermana Saraí. Saraí, Saraí se después. Sí, ¿qué pasa? ¿Fue la línea o algo pasó? Algo le pasó. Ahora me pasas el número de ella y luego le escribo y conversar con ella. Sí. Está bien. Qué bueno, es de Argentina. Qué chévere. Entonces vamos a estar orando. Por la salud de ella. Ya, que tiene problemas de salud. Okay. Sí, hermano. Bueno, Merly, te doy el paso para que ores por las naciones. Luisa va a orar por ores por los que están enfermos. Te apoyamos. Amén, te vamos a apoyar. ¿Qué ¿Era por los intercesores o por la salud? O no sé? También oramos por los intercesores y también por la salud en esa misma petición. Vale. Todas están ahí incluidas. Sí. Señor, en este momento, Padre, te damos las gracias por esta palabra, Señor, que no sea solamente conocimiento, Señor, de ese superficial, de ese que adquirimos, Padre, y lo tenemos en la mente guardado, sino que lo podamos poner por obra, que seas tú dándonos sabiduría, Señor, para poder ser esos ejecutores en este tiempo. Sé tú, Señor, alumbrándonos a través de tu Santo Espíritu. Sé tú, Señor, guiándonos para ponerla por obra, Señor. En esta hora renunciamos a todo temor, a todo lo que nos ha hecho, Señor, escondernos, Señor, debajo de la mesa, mi Dios amado. Y hoy decidimos, Señor, ser esa lumbrera, Señor, ser esas luces, Señor, mi Dios amado, que alumbran, Padre, toda tiniebla, Señor. Mi Dios, hoy, Señor, queremos que tú te entrones, Señor, no solamente, Señor, en nuestros corazones y en nuestras vidas y en nuestra familia, sino también en las naciones de la tierra que les representamos, Señor. Oh, Padre amado, te necesitamos, Señor. Dicen tus palabras, Señor, que clamemos a ti, tú nos responderás, Señor amado. Oh, bendito Dios, te pedimos perdón, Señor amado, por todo pecado, Señor, que han cometido los hombres, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que hemos maltratado la tierra, que hemos sido, Señor, malos mayordomos, Padre amado. Te pedimos perdón, Señor amado, por maltratar, Señor, hasta los animalitos que muchas veces, Señor, mi Dios amado, nos has dado, Señor amado, y hemos sido malos administradores, Señor, malos mayordomos, Señor, de los bienes, de la tierra, de los mares, Señor amado. Perdónanos, mi Dios, por la falta de amor, por la falta de misericordia, Señor, que tenemos con la creación. Perdónanos, Padre, por ser, Padre, indolente, Señor. Perdónanos, mi Dios. Padre, te pedimos perdón, Señor, porque imagínate, Señor, si no tenemos misericordia con un animalito, ¿cómo vamos a tener misericordia con un ser humano, Señor? Mi Dios amado, perdónanos, porque, mi Dios amado, muchas veces, Señor, vemos con personas por necesidad, indigentes, y no nos paramos, Señor amado, a bendecir su vida, Señor. No nos acordamos, Señor, de las personas, Señor, de los pobres, de los desamparados. No nos acordamos, Señor. Yo te pido perdón, Señor, en nombre de las naciones de la tierra, en nombre de los venezolanos. Yo te pido perdón en nombre, Señor, de toda América, Señor,
de Perú, Señor, de Bolivia, de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Ecuador, Señor. Te pido perdón por Colombia, Señor. Perdónanos, Señor, cuántas personas, Señor, han derramado sangre, Señor, de inocentes en la tierra, y la tierra clama cada vez, Señor, que hay un derramamiento, así como clamó cuando mataron a Caín, Señor, oh santo, y Shiribiquete, como sus hermanos se enfrentaron, Caín y Abel, Señor, mi Dios, y siguen enfrentándose nación contra nación, pueblo contra pueblo, hermanos contra hermanos, Señor. Perdónanos, Señor amado, perdona, Padre, por los derramamientos de sangre, mi Dios, que hacen los brujos, los hechiceros, los paleros en Cuba, en América, Señor. Amado, aquí en Europa, Señor, perdónanos, Señor, mi Dios, toda esa cultura, Señor, toda esa cultura que había, Señor, mi Dios, oh santo, oh vikingo, Señor, esa cultura que había, Padre amado, mi Dios, de matar, de asesinar, los romanos, cuando, mi Dios, derramaban sangre, Señor, mi Dios, toda esa cultura, Señor, que hay, mi Dios, de guerra, de muerte, Señor, tantas guerras, yo creo que el continente que más guerra ha tenido, Señor, en el mundo, Padre, toda Europa, Señor, la persecución, Señor amado, del pueblo de Israel, en todo el continente europeo, Señor, amado, te pedimos perdón, Señor, amado, cuando Hitler, Padre, cuántas persecuciones, Señor, perdónanos, Padre, por poder, Señor amado, perdónanos porque no, mi Dios, no hemos sido, Señor, mi Dios amado, sensatos, perdónanos, Padre, te pido perdón por los presidentes, te pido perdón, mi Dios amado, por los alcaldes, te pido perdón, Señor, por los reyes de la tierra, perdona, Señor, a un pueblo, Padre, que ha puesto sus ojos en los hombres, perdona, Señor, un pueblo, Padre, mi Dios amado, que se ha dado en su corazón, Señor, mi Dios, ha entregado su corazón, Señor, a la sabiduría de este mundo, mi Dios, a las falsas luminarias, Señor, perdona, Señor, perdona a tu pueblo, perdónanos, Señor, porque mi Dios ignoran, Señor, ignoran tu poder, ignoran tu existencia, ignoran, Señor amado, que tú les amas, Padre. Te pido misericordia y compasión, Señor. Tú eres misericordioso y compasivo. Padre, te pido perdón. Piensa en los pobres, Señor. Piensa, Señor, en el que no te conoce, Señor. Piensa, Padre amado, el que necesita, Señor amado, reconciliarse contigo, Padre. Mi Dios amado, te pedimos misericordia, Padre, por tu iglesia, por esa iglesia que clama, Señor, en Europa, en América, en Australia, Señor, en todas partes del mundo, en Asia, en la India, Señor, en China, Señor, Padre, en todos los lugares de la tierra, Señor, te pedimos misericordia y compasión, Señor. Yo sé, Padre, que tú eres tardo para la ira, pero eres rápido, Señor, con la misericordia, con el amor, con la compasión. Tú eres grande, Señor, y tú no te cansas, Señor, de perdonarnos. Padre, te pedimos, mi Dios amado, que tu presencia, Señor, sea derramada, Señor amado, en las naciones de la tierra. Mi Dios, te pedimos, mi Dios, a una iglesia avivada, una iglesia encendida en oración y en clamor, en una iglesia entendida, una iglesia, Señor amado, que pueda, Señor, entender, Padre, el sacrificio que hiciste tú en la cruz, Señor, por nosotros. Aleluya, Señor, te damos las gracias porque sabemos que nos escuchas, porque sabemos que nos amas, Señor, mi Dios amado. Gracias porque tú nos has bendecido con toda bendición de lo alto, en el sí, en el amén, en Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Por eso, Señor, entendemos que estamos posicionados en lugares celestiales juntamente con Cristo, Señor. Y por eso, Señor, como real sacerdocio, nación
Santa, el pueblo escogido por ti, y como cuerpo tuyo que somos, Señor amado y entendido, Señor, que has puesto, Padre, debajo de nuestros pies, Señor, a todo principado y a toda potestad de las tinieblas, Señor. Venimos, Señor, ordenándole a todo diseño, estratagema del infierno, a toda maqueta del diablo. Enviamos, Padre, te pedimos que envíes tus ángeles poderosos, ángeles de ejército, Señor, ángeles de gobierno, Señor, ángeles, Señor, en batalla con espada desenvainada que destruyan, mi Dios, quemen y frustren los planes, las maquetas y los diseños del diablo, Señor, que rompan, Señor amado, las maquetas de muerte, Señor, amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, que sean desarraigados de la tierra, Señor, todos esos hoyos, Señor, negros, Padre, que ha puesto el enemigo, Señor, para que tus hijos, Señor amado, caigan en las trampas, Señor. Mi Dios, corre las vendas, Padre, rompe las vendas, Señor, rompe las ataduras, rompe, Señor amado, y destruye, Padre, que vayan tus ángeles de avance con ese martillo en la mano, destruyendo, quebrantando, desarraigando, mi Dios, toda muralla, todo lo que se ha levantado en contra del conocimiento de Jehová, en el nombre de Jesús, destruye las leyes, Señor, anticristo, las leyes de aborto, destruye, Señor, todo lo que se ha querido levantar, todo eso que se ha querido levantar para dañar la inocencia de los niños, mi Dios amado, esas modas, Señor, que hacen que los padres, Señor, sexualicen a los hijos, vistiéndolos como mujeres o como hombres, Señor, de manera sexy, Señor, o insinuante, Padre. Reprendemos las mentiras del infierno y declaramos que los velos se caen los velos, se arrancan los velos, se pudren las cadenas, Señor, mi Dios, y los cautivos son liberados, Señor, mi Dios amado, llévalos, Señor, a un entendimiento, llévanos a toda tu iglesia, lleva a las naciones de la tierra, a que tú eres el único camino, verdad y vida, y que nadie va al Padre si no es por ti, mi Dios amado, derramar de tu presencia, un derramar de tu espíritu. Gracias, Señor, porque todo obra para bien, Señor. Gracias, Señor, porque estás levantando en este tiempo difícil, Señor, más y más intercesores, más y más profetas, más y más, Señor, hombres y mujeres, Señor, dispuestos, Señor amado, Dios, a ponerse en la brecha, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Calla, Maya, calla. Gracias, Señor. Dios, seguimos. Gracias, te damos gracias, Padre, te adoramos, te glorificamos, te damos toda la gloria y la honra, Padre. Seguimos en este tiempo, Señor, que eres tú quien nos ha ministrado, que eres tú, Señor, quien nos ha hablado, Padre, que eres tú quien nos lleva a un nuevo nivel, Padre. Te pedimos que tu presencia, Señor, pueda estar sobre cada uno de nosotros, que sigas formándonos, que sigas instruyéndonos, Señor, en tu palabra, en conocimiento, Señor, pleno. Padre, que tu sabiduría siga alumbrando, Señor, nuestro entendimiento para poder llegar, Señor, a esas profundidades, Padre, que hay dentro de tu palabra, que no solo podamos ver lo que es superficial, sino encontrar cada día más, Señor, que seas tú ayudándonos cada día, levantando, Señor, a esos intercesores, Padre, que te busquen, que te amen, que anhelen tu verdad, que anhelen tu justicia, que tengan ese anhelo, Señor, por hacer la buena voluntad, por ponerse en la brecha, Señor, que hagas las fuerzas, Señor, aún el que esté cansado, tú renovarás las fuerzas, Señor, para levantarse, Señor, a seguir, para quitar, Señor, aquellas cosas que tú, Señor, has llamado a hacer, que aunque el mundo diga o parezca, Señor, que son cosas que son de locos, tú vas a hacer cosas extraordinarias, porque si tú lo has dicho, tú lo vas a hacer, Padre, y nosotros lo creemos. Creemos en que tú vas a obrar conforme a lo que tú, Señor, seas diciéndonos en estos días, Padre, que en todo tiempo, Señor, tu palabra esté en nuestra boca, que en todo tiempo, Señor, vamos a deleitarnos en tu palabra, que sea tan dulce como la miel a nuestro paladar, Padre.
y que a donde quiera que estemos, a donde quiera que podamos estar, tu palabra sean tus palabras en nuestra boca, Señor, para hablar a aquel, Señor, que necesita, Padre, que que a cada persona, Señor, que tengamos, ya sea en el trabajo, en los estudios, Señor, tú seas quien nos dirija, Señor, a darle una palabra conforme a lo que tú quieres decirle, Padre, y no quizás por nuestras emociones o por lo que nosotros creemos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú trayendo una nueva generación hambrienta y sedienta, Señor, por ponerse en la brecha, por interceder, Señor, en el nombre de Jesús, y que cada día, Padre Santo, podamos ser más, Señor, los que estemos ahí, Padre, buscando tu voluntad por sobre todas las cosas, Señor. Gracias te damos, Señor, porque has sido tú quien nos has sostenido hasta el día de hoy. Has sido tú quien nos ha, Señor, ayudado hasta el día de hoy. Nos has provisto y nos da todo lo que necesitamos, Padre. Gracias por la salud, Señor. Gracias, Padre, por que en este tiempo, Señor, en donde hay tantas enfermedades, Señor, tú nos has guardado, tú nos has cuidado, Señor. Yo te pido que tú obres, Señor, en salud a aquellas personas, Señor, que en este momento quizás no están, Señor, sanas, que tú puedas pasar tu mano sanadora sobre ellos, Señor, aún sobre la hermana, Señor, que ha estado conectada, Padre. Yo no conozco su situación, yo no conozco lo que está viviendo, lo que está pasando, Señor, pero tú sí lo conoces, Señor. Tú sí conoces, Padre, el momento, Señor, de su aflicción, el momento, Señor, en el que ella pasa, Señor, delante de tu presencia, que pueda ser tú, Señor, quien obra en su vida, Señor, en su familia, Señor, y aún, Padre Santo, en cada uno de aquellos, Señor, que no te conocen, que aún también esperan un milagro, que aún están en los hospitales, Señor, tú puedas, Señor, hacer algo sorprendente, hacer algo milagroso, Señor, en su vida. En el nombre de Jesús, Señor, Padre, queremos saber orar, Señor, correctamente, conforme a tu voluntad para con esas personas, Padre, no queriendo, Señor, hacer la nuestra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Padre, por lo que vas a hacer en esta hora y por lo que estás haciendo, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, porque tú, solo tú te la mereces, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por lo que vas a hacer en la tierra a través de cada intercesor. Gracias, Jesús. Nos ponemos de acuerdo contigo para que tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Hoy oramos, Señor, por cada intercesor, oramos por cada persona que está adiestrando en este tiempo. Oro por cada situación, Señor, que está viviendo cada orador, todos los que están haciendo la escuela de oración. Oro por todas aquellas personas, Señor, que están en enfermedad, que están en situaciones difíciles. Oramos por Gema Guerrero, Señor. Esta señora oramos hoy en la escuela. Oramos por ella porque está en un